empezar porque es bastante tarde. Hoy día es una cosa tan interesante, me da penita que no estén por ahí. Bueno, el día de hoy vamos a hacer planeación de actividades. ¿Qué es planeación de actividades? ¿Qué entendemos por planeación de actividades? Bueno, organizarse, ¿qué más? Planificar. Vamos a ver qué es planeación de actividades. Planeación de actividades. Lo primero que yo les quiero leer es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente y que nos dice Loris Manabushi. Loris Manabushi es el creador de la filosofía de Roger Williams. ¿Y qué nos dice? El niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar. 100, siempre 100. 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. El niño tiene 100 lenguas y además 100, 100 y 100, que se le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le hablan de pensar sin manos, de actuar sin cabeza, de escuchar y no hablar, de entender sin alegría, de amar y sorprenderse. Solo en Pascua y en Navidad le hablan de descubrir el mundo que ya existe y de 100 le roban 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño, son cosas que no van juntas. Le dicen en suma que el 100 no existe. El niño dice en cambio el 100 sí existe. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros muchas veces, como lo dijo nuestra compañera, estructuramos, planificamos, armamos toda nuestra sesión de tal manera de que nada puede interrumpir, de que nada la puede cambiar. Y en cambio esto no es así. Nosotros podemos planificar, nosotros podemos organizar, nosotros podemos intentar crear un mundo de fantasía para ellos, pero lo que sí tenemos que reconocer es que son ellos los que van a pautar nuestros y nuestros aprendizajes. Y vamos a ver aquí la primera palabrita. ¿Qué es el aprendizaje? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Johann Pestalozzi en 1800, imagínense, no estamos hablando del 2000, estamos hablando del 1800. ¿Qué nos decía? Frederick Froebel en el 1840 y María Montessori en el 1900. ¿Qué nos decían ellos? Johann Pestalozzi ya nos hablaba de la naturalidad, de la conexión que el niño debe tener con su medio natural, que él debe de investigar naturalmente. No estamos hablando aquí de una investigación previa que el profesor ya la hizo. Nosotros estamos hablando aquí que el niño va a enriquecer sus propios aprendizajes en función de lo que él quiera descubrir, ¿no? Estamos hablando de una educación elemental, estamos hablando de una educación que ya en el 1800 se hablaba de una primera infancia. En el 1800 ya se decía que esos aprendizajes de dónde venían, de casa, que los primeros precursores de enseñanza era la familia. No necesitaban venir al colegio para aprender, era la familia, eran todas las actividades que en casa les proveían sus aprendizajes. Y también nos hablan de la educación física. Imagínense, en el 1800 Johann Pestalozzi que nos decía de que el ejercicio físico era sumamente importante para el desarrollo natural del cuerpo y el desarrollo psicomotor del niño. Las cosas que nosotros trabajamos actualmente no son cosas que se han recién descubierto, no son cosas que en el 1900 o en el 2000 se han visto que son efectivas. Ya se trabajaban y ya se decían en el 1800. Imagínense, Frederick
maestro Evel, que es el padre del kindergarten. Él por primera vez habló de una escuela inicial, de una enseñanza inicial. Nos habla de qué? Del paidocentrismo, del naturalismo, del activismo, de principios de unidad y educación en valores. Todas estas cosas que son parte de los pilares de la educación, ¿no? Estamos hablando que el desarrollo del niño tiene que ser de forma, primero, individual, tiene que ser de forma natural en el desarrollo psicomotor, psicosocial, psicoafectivo del niño, tiene que ser sumamente activo, tiene que ser sumamente eficaz, donde tiene que haber principios de qué? De unidad, de desarrollo, ¿no? Todo esto con una base de educación en valores. ¿Qué nos dice María Montessori en el 1900 y por qué nos vamos hasta el 1900? Porque ya aquí María Montessori nos hace un esquema más específico, nos habla de el ambiente de niños, los periodos sensibles, el ambiente preparado y el rol del adulto. Aquí ya María Montessori nos dice que es el niño el precursor de sus aprendizajes y que el maestro o el rol del alumno del adulto solamente es guiar esos aprendizajes del niño. Donde él va a ir desarrollándose desde el primer segundo que está fuera del útero, se va a ir desarrollando un aprendizaje. Aquí cada minuto, cada sensación, cada caricia, cada aprendizaje en casa, cada situación en casa es un aprendizaje, ¿no? Que nos lo habla en los periodos sensibles. ¿Qué es el ambiente preparado? El ambiente preparado nos dice nosotros podemos disponer, podemos preparar, podemos dar los provocadores, que es lo mismo que nos dice Loris Malaucho con Roger Miller. Nosotros vamos a provocar un aprendizaje, pero es el niño quien va a ir descubriendo ese aprendizaje en base a su propia rutina, a su propio tiempo y a su propio actuar con lo que tiene el medio. Entonces, ¿cuáles son las situaciones de aprendizaje? Vamos a ver, para nosotros la exploración temprana lo vamos a dividir entre ejercicios, canciones y juegos. ¿Y por qué ejercicios? Porque nosotros buscamos en el niño una sesión de aprendizaje en estimulación temprana, buscamos que el niño se ejercite, que desarrolle psicomotrizmente, que el niño en base a los ejercicios pueda lograr cada vez más su desarrollo psicomotriz, su desarrollo motor. ¿Cómo vamos a buscar el desarrollo del lenguaje? En base a canciones. Las formas repetitivas, esas canciones, esas melodías nos van a ayudar a que el niño pueda desarrollar ¿qué? Su lenguaje de expresión, ¿ya? Y mediante el juego que va a descubrir todos los aprendizajes que nosotros le vamos a proveer. Todos, no es uno, no es dos. Todos los aprendizajes que nosotros le podamos proveer los va a descubrir mediante el juego. ¿Y cómo aprendemos? ¿En base a qué aprendemos? A imitaciones. ¿Y quiénes nos van a dar estas imitaciones? El teatro. ¿Cómo aprendemos? En base a actividades gráfico-plásticas, a descubrir, ¿no? A descubrir gráfico-plásticamente sensaciones, nuevas estructuras, nuevos patrones. Ejercicios, ya lo hemos dicho. El desarrollo corporal, motriz, nos va a ayudar a desarrollarnos y a aprender. El canto nos va a ayudar a desarrollar el lenguaje, nos va a ayudar a desarrollar estructuras rítmicas, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a estructurar todos nuestros patrones expresivos. Y el baile, que nos va a ayudar a tener una coordinación visomotriz total. Entonces, nuestros niños que necesitan movimiento, un movimiento estructurado que nos va a dar el baile, una ejercitación estructurada que nos van a dar esos ejercicios, esos circuitos neuromotores que nosotros vamos a preparar para ellos en base a qué actividades gráfico-plásticas y al canto y al teatro que nos van a ayudar para nuestra expresión corporal y total. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Si el niño que dibuja, modela, canta, baila, se implica en su proceso total que rescata su singularidad.
Cada uno puede hacer las mismas actividades, pero cada uno lo hace a su ritmo, cada uno lo hace a su espacio, cada uno lo vivencia de diferente manera. De repente yo puedo cantar la partita Lulú. Este es el baile. Y yo me encanta ese, entonces yo lo voy a disfrutar más de repente que ella que de repente esa canción no le gusta. Pero voy a ejercitarme, voy a bailar, voy a tener movimiento, voy a tener el ritmo, ¿no? De repente a ella le gusta tanto la canción que le empieza a tararear, ¿no? Empieza a seguirle el ritmo. De repente nuestra otra compañera ya habla un poquito más, entonces empieza a interpretar. Todos estamos haciendo la misma ejercitación, estamos bailando, pero cada uno lo va a vivenciar de diferente manera. Cada uno vamos a rescatar nuestra propia singularidad. Vamos a valorizar sus potencialidades, convirtiéndose así en generador de sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, tenemos que hablar de tiempo. Les voy a poner un video pequeñito. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Deben decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los pensan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! Algo para ti, ya que pronto serás reina, podrás supervisar la producción. Doctora Flora, si me permites. ¿Qué? Una hoja común y corriente y una gota de rocío. Flick. ¡No! Se convertirá en un telescopio. Muy ingenioso, Flick. ¡Hola, princesa! Vaya, que luz hermosa esta mañana. Claro. ¿Se encuentran bien? ¿Ven algo? ¿Están vivos? ¿Qué pasó? ¡Listo, ya está! La oruga se hace pasar por carnada viva. ¡Qué valor! ¡Vean! ¡Wow! Esto es algo especial, fuera de lo común. ¿Qué? ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo.
te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Un cachivache. ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Esto! Hace años que no veía uno de estos. ¡Fantástico! Un boquiche, un merfluo curvilíneo. ¡Oh! Los boquiches datan de la prehisteria, cuando los humanos se pasaban sentados viéndose unos a otros. Era aburridísimo. Así que inventaron los boquiches para crear música. Escuchen bien. Ah. No siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas, ¿verdad, Eric? ¿Te gusta? Es algo fuerte. ¿Qué ocurrió con esos aprendizajes? En algún momento fueron buenos aprendizajes, como los que ocurrió con Nemo, ¿no? Y en Bichos. Son aprendizajes que ellos llevan adelante o utilizan en su momento y todo va bien. Pero ¿qué le ocurre a la sirenita? La persona que le enseña no le enseña adecuadamente el uso de algunos instrumentos, como es y no les dice para qué. No les dice que el tenedor, no le dice que es un tenedor, le dice que se llama una chuchería, porque así le dice, y que era para peinarse. Y les dice que la pipa era algo que los humanos habían inventado para poder hacer música, ¿no? Y que salían los sonidos cuando ellos soplaban por la pipa. Entonces, ella lo hace cuando ve estos instrumentos, pero está mal, pues. Entonces nosotros cuando preparemos una sesión tenemos que informarnos bien, tenemos que saber lo que estamos haciendo, no podemos crear inventivamente el uso de algo que nuestro alumno más adelante lo puede encontrar y puede generar una situación desagradable. El principio de la actividad. Nosotros vamos a partir de ¿qué? De que el niño tiene que aprender así. Nosotros en la estimulación temprana partimos de ese principio. Nosotros no vamos a ser promotores o impulsores simplemente de observación. Nuestro niño tiene que aprender haciendo, ¿no? Tiene que aprender a resolver problemas. Tienen que ser problemas, tienen que ser situaciones donde él las tiene que aprender a resolver y debe de incrementar preguntas. Ah, esto lo hice así, y si lo hago así, ¿cómo lo voy a poder realizar? Ese incremento de preguntas, no crean que solamente se va a dar en niños mayores a los 2 años. El incremento de preguntas se va a dar desde bebés. Cuando nosotros de repente le estamos dando una lata donde él tiene que guardar pompones. Y como en algunos casos nosotros tenemos una lata donde en un lado de la tapa hay un círculo y en el otro lado hay una ranura. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es que haya ese incremento de preguntas. ¿Por dónde ingresa? ¿Por dónde entra? ¿No? Entonces, nosotros podemos tener una lata, una tapa, y en un lado le hacemos un hueco y en otro lado tiene una ranura. ¿Ya? ¿Y qué le vamos a dar? Esos pompones que han salido de colores, ¿no? Le damos unos pompones de colores del tamaño exacto de la ranura y les damos unos botones que sean también del tamaño exacto de esta ranura, donde este botón no pueda ingresar por aquí y este pompón no puede ingresar por la ranura. Y lo que nosotros estamos buscando, se lo damos todo en el mismo vaso,
Y estamos buscando que él seleccione, el botón no ingresa por aquí, ingresará por aquí. El pompón ingresa por aquí, pero no ingresó por aquí. Eso es lo que estoy haciendo, que aprenda haciendo, que resuelva un problema y que incremente preguntas. ¿Ya? Con una actividad tan simple, yo la puedo desarrollar ¿desde cuándo? Desde los 7 meses, desde los 6 meses y medio en adelante. Porque ya el niño va a ser práctico en poder guardar objetos. ¿Qué más? ¿Qué estrategias y de dónde parten las estrategias? De aquí vamos a hablar de qué. De que el aprendizaje, ¿ya?, lo vamos a hacer a través del juego. Y para eso nosotros tenemos que crear estrategias específicas donde incluyamos a los niños o a los bebés con sus mamás para que ellos quieran aprender mediante el juego que les estamos proponiendo, ¿no? Ejercicios de la expresión oral. Nosotros debemos de desarrollar estos ejercicios desde el momento que llega nuestro niño. No necesitamos que estén recién diciendo las primeras sílabas o los primeros balbuceos. Nosotros tenemos que ejercitarnos frente al espejo, que él nos vea cómo hacemos el movimiento bucal, que él vea cómo movemos, cómo abrimos la boca, cómo cerramos la boca, cómo abrimos los ojos, cómo cerramos los ojos. Nosotros necesitamos coordinar adecuadamente para que estos ejercicios de expresión oral se desarrollen desde el instante que el niño llega. Nosotros buscamos el trabajo con textos. Esto definitivamente no lo va a hacer el niño, esto es para el adulto, el trabajo con textos, es para que nosotros investiguemos, para que nosotros busquemos, nosotros nos desarrollemos en base a estos textos y podamos crear situaciones de aprendizaje adecuadas. Por eso ustedes el día de hoy tienen las guías, ¿cierto? Las guías de aprendizaje. Y la experimentación y la resolución de problemas, que son muy importantes para la estrategia. ¿Y que estamos buscando al final? La observación de objetos del entorno y de fenómenos naturales. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo cambian las cosas, cómo podemos crear algo con lo que nosotros, por ejemplo, nosotros a un bebé de 7 meses en adelante que ya pueden comer, nosotros les damos un camote entero, sancochado. Primero el niño lo va a ver entero, sancochado, ¿cierto? Luego vamos a impulsarlo a que lo toque, a que lo amase. Entonces ese camote va a cambiar de forma, porque ya no va a estar compacto, ya no va a estar redondo o alargado, dependiendo de la forma que tenga el camote que le vamos a dar al niño, sino va a ser una masa que de repente en algún momento se la va a comer, que de repente en algún momento se la va a poner por el cuerpo, ¿no? Entonces, con esas actividades nosotros vamos a ayudarlo a que vea cómo observando va a ver los cambios de los cuerpos en su entorno. No necesitamos llegar a un inicial para que el niño vea que un hielo se derrite, que un hielo, que algo sólido se convierte en agua, porque lo que podemos tener son hielos sumamente duros, hielos que se están ya derritiendo con agua, hielos que ya están casi agua, y con esos hielos empezar a jugar, y que ellos van a sentir que está frío, que de repente con su manito empieza a mojarse, porque al inicio el hielo, cuando está muy muy frío, simplemente no te moja, solamente te da frío. Pero con el paso de los segundos y tú lo estás agarrando, ¿qué empieza a suceder? Se empieza a diluir y se empieza a convertir en agua. Eso tan simple yo lo puedo desarrollar con un bebé que lo siente en las plantitas de los pies, que lo siente en las plantas en las palmas de las manos, que lo siente en los cachetitos, que lo siente en las piernas, en cualquier parte del cuerpo, en la barriguita, en donde él quiera, porque él lo va a tener en la mano, él va a jugar, de repente al inicio no le va a gustar, pero vamos a darle muchos hielitos para que él pueda, entre que quiere y no quiere, pueda ir experimentando.
Entonces, aquí vamos a hablar de Vygotsky. ¿Y por qué Vygotsky? Cuando hablamos de aprendizaje, ¿por qué tenemos que hablar de Vygotsky? Porque es sumamente importante lo que Vygotsky nos dice. Yo les voy a poner un video que es la explicación de esta diapositiva. Es un video sumamente interesante. Hola, buen día, yo soy la maestra Nancy Zambrano Chávez. ¿Podría decirnos su nombre completo, por favor? Claro, mi nombre es Lev Semenovich Vygotsky. ¿Podría contarnos un poco de usted? Claro, nací el 17 de noviembre de 1896, cerca de Vitebsk. Soy de origen judío. Fui el segundo de 8 hijos en la adolescencia. Reescribí mi apellido Vygotsky, en lugar de Vygotsky. Me inscribí en medicina y luego en leyes, en la Universidad Estatal de Moscú. Terminé en 1917 las 2 carreras y me gradué en 1918. Bien, tengo 5 alumnos muy interesados en sus teorías sobre el concepto de aprendizaje. A continuación comenzaremos la entrevista y le iré diciendo los nombres de cada uno de ellos, ¿está bien? Claro, me parece excelente. Podemos comenzar, con mucho gusto le responderé. Ok, la primera es de la señorita Anay Flores. Ella pregunta, ¿cuál es su concepto de aprendizaje? Bien, Anaí, yo considero el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En mi opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. El contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Ella quiere saber, ¿por qué le llaman el Mozart de la psicología? Esta caracterización me la dio Stephen Toulmin por mi amplia formación en filosofía, lingüística, literatura y griega. Arte, y por su obra, Sinfonía Inacabada, pues en su mayor parte inédita, es extensa, compleja y siempre subyugante. Muy bien, continuamos con Nayeli Guerrero. Ella quiere saber, ¿cuáles son los postulados principales de la teoría? Buena pregunta, Nayeli. Mis postulados son el interfuncionalismo del lenguaje y del pensamiento, la zona de desarrollo próximo y la formación de conceptos. Y pregunta Nayeli, ¿cuál es el concepto que tienes del niño en tu teoría? Asumo que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia, y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura, igual que cuando interacciona con otras personas. El niño tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje, pero no actúa solo. La siguiente señorita es Ana Villanueva. Ella tiene duda en cuanto a ¿cuál es el papel del profesor? Bien, Ana, un primer nivel. El desempeño actual del niño consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, con el nombre de nivel de desarrollo real. Es este nivel basal lo que comúnmente se evalúa en las escuelas. El nivel de desarrollo potencial es el nivel de competencia que un niño puede alcanzar cuando es guiado por su maestro o es apoyado por otra persona. La diferencia o brecha entre estos dos niveles de competencia es lo que se llama la zona de desarrollo próximo. En la ZDP es necesario pensar en el proceso enseñanza-aprendizaje y tener en cuenta el paso de la señalización a la significación de los contenidos referidos a la asignatura que imparte el profesor. Y obviamente, ¿cuál es el rol del alumno? El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrón. Ahora el joven Saraín está interesado en el porque rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Por algo muy importante, existen rasgos específicamente humanos no reducibles, asociaciones tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. No niego la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considero claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro,
sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la interacción social. ¿Nos podría explicar qué es ZDP? La zona de desarrollo próximo, ZDP, se refiere al espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que ya posee la niña y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente. Por último, tenemos a Ceci Gómez. Ella investigó sobre la teoría de zona de desarrollo próximo, ZDP, que usted mismo propuso. Según esta teoría, existen dos niveles evolutivos. ¿Cuáles son? Un primer nivel evolutivo real, que para él es el grado de desarrollo de las funciones mentales de un niño, el cual resulta de ciertos ciclos evolutivos que se llevan a cabo. Para investigarlo se parte de él supuesto de que los únicos indicadores de las capacidades mentales de los niños son las actividades que pueden realizar por sí solos. El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto cuando el niño no puede solucionar por sí solo un problema, pero sí puede hacerlo con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, cuando el maestro comienza a resolver un problema y el niño lo completa, o cuando lo resuelve en colaboración con otros compañeros. Terminando, ¿por qué el proceso de interiorización es de especial importancia para entender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores? Porque en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, a nivel social, y más tarde, a nivel individual. Primero, entre personas, interpsicológica, y, después, en el interior del niño, intrapsicológica. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. ¿Y en qué se basa este concepto? En la relación entre habilidades actuales del niño y su potencial. Un primer nivel, el desempeño actual del niño, consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la ayuda de otro, con el nombre de nivel de desarrollo real. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas, estamos muy complacidos. No hay de qué agradecer, para eso estoy. Espero verlo muy pronto. Claro, con gusto, hasta luego. Hasta luego. A ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante lo que Vygotsky nos dice? Porque él, que fue el profesor del desarrollo de aprendizaje, nos dice que el niño necesita tener ciertas características, su entorno necesita tener ciertas características para que él aprenda. Nosotros podemos aprender en base a qué? A un aprendizaje sociocultural. Este aprendizaje sociocultural para nosotros es lo fundamental, porque cada niño va a aprender primero ¿dónde? En su familia, en su casa. ¿Y qué va a aprender? Va a aprender su cultura. ¿No? De repente para nosotros no es natural lo común comer como en Chincha un plato de sopa seca. Tallarines con la papa seca. Ya tocan los papas secas y las papas frescas, pero en ese estilo. Para nosotros de repente no es común, pero culturalmente para la familia que viene de Chincha sí es natural, es algo común, es un plato festivo que no siempre se prepara, ¿no? De repente se prepara en situaciones de festividad, o como de repente en Cusco, donde el día del Corpus Christi comen una tortilla que es de este alto. ¿Cómo lo hacen? No sé. ¿Cuántos huevos se utilizan? No sé, pero la tortilla es de este alto. Es descomunal, ¿no? Y toman una sopa con 7 carnes, ¿no? Entonces, cada lugar de nuestro Perú, ¿no?, tiene una cultura diferente. Cada casa de nuestro Lima tiene una cultura diferente. No solamente a nivel religioso, no solamente a nivel cultural gastronómico, sino conservamos diferentes tradiciones culturales. Entonces, lo primero que el niño aprende es su cultura familiar.
evolutivo real, que es lo que nos decía Vygotsky en esta entrevista, de que él se va a desarrollar en base a su nivel cognitivo cronológico, con lo que le va a dar los pares. ¿Qué es lo siguiente? Que va a desarrollar qué cosa, va a tener su desarrollo mental. Siguiente, eso va a crear las funciones mentales, va a llevar a qué? A que si yo ahorita les digo, vamos a imaginarnos un plato de jalea. ¿Qué te imaginaste tú? ¿Fritura de qué? Pescado. ¿De pescado con qué? ¿Qué te imaginaste? Pescadito, la yuca. Pescadito, yuca, todo frito. ¿Qué te imaginaste tú cuando yo dije vamos a imaginarnos un plato de jalea? Marisco. Miren, ella pensó en pescado sí, marisco. ¿Qué te imaginaste tú cuando yo te dije un plato de jalea? ¿No te imaginaste? No porque no te gusta, no porque... ¿qué? No has probado jalea. Entonces ella no llegó a esa imaginación. Yo me imaginé al plato de lechuga, ceviche, chicharrón, mayonesita con las conchitas. O sea, ella, miren, ella solo se imaginó pescado. Trozos de pescado frito, chicharroncito. ¿Qué te imaginaste tú? Marisco y algo de color naranja. Marisco y algo de color naranja que todavía no sabes qué cosa es. El plato salía en la mesa con la mayonesa, todo. Un cerrito, ya. Ella llegó a un cerrito. Ya, el plato fue un poco más contundente. Cada uno de nosotros utilizó sus funciones mentales cuando yo mencioné un plato de jalea. ¿Por qué? ¿Qué nos sucedió antes? Cada una experimentamos antes qué es un plato de jalea, ¿cierto? Ella se lo imaginó con un cevichito al lado, con su lechuguita. Ella se lo imaginó y un cerrito, ya algo más contundente. Nuestra amiga le puso mariscos. Nuestra primera amiga solo pensó en pescaditos, pero sí, inmediatamente fue fritura. Nuestros niños van a simbolizar todos sus aprendizajes, porque cuando nosotros decimos vamos a pintar con el rojo, inmediatamente ellos ¡clic! Funciones mentales simbolizan imaginariamente el color con el que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué sigue luego? La zona de desarrollo próximo, donde el adulto ha sido el mediador de esos aprendizajes, que es lo que nos dice Vygotsky. Y por último, ¿qué vamos a conseguir? Un desarrollo potencial de los aprendizajes que tiene. Entonces, Vygotsky, que nos habla, nos dice: las más importantes actividades mentales resultan del desarrollo social del niño, del cual surgen nuevos sistemas funcionales, cuyos orígenes deben ser investigados, no en las profundidades de la mente, sino en las formas de las relaciones del niño con el mundo adulto. Acá no estamos diciendo vamos a investigar cómo aprende, sino vamos a investigar qué le voy a dar a ese niño para que aprenda. Por eso les decía, cuando nosotros hablamos de planeación de actividades, no vamos a hablar de cosas actuales, de cosas del 2000, de literatura del 1900, no. Tenemos que regresar tantos en 1800, ¿por qué? Porque ya en esa época se hablaba de cómo era el desarrollo de los aprendizajes, cómo era la planeación de actividades, qué debería de tener esas actividades para que nuestros niños desarrollen adecuadamente. Nosotros no estamos descubriendo la fórmula, nosotros estamos recordando aquellos aprendizajes de hace tantos años. Entonces,
¿cómo realizo estas estrategias para el aprendizaje? Yo debo de tener 4 componentes básicos. El sentir, que es la experiencia concreta, el ver, que es la observación reflexiva, el pensar, que es la conceptualización abstracta, y el hacer, que es la experimentación activa. Para nosotros imaginarnos ese plato de jalea que les mencioné, nosotros hemos pasado por todo esto. ¿Por qué? Porque dice la experiencia concreta, que es el sentir, aprender de experiencias específicas y en relación con las personas. ¿Qué sucedió? En algún momento comimos un plato de jalea, ¿no? Que esto debe ser sensible a los sentimientos de los otros. Aquí estamos hablando de estas diapositivas, se les envía, así que no te preocupes que vas a tener esta semana. Toma asiento, por favor. Entonces, ¿qué nos dice luego? Que tenemos que tener una observación reflexiva, que es el ver. Observar antes de hacer un juicio al ver el ambiente desde diferentes perspectivas. La búsqueda del significado de las cosas. Nosotros primero vamos a investigar, vamos a observar, este plato tiene esto, y si todo su conjunto que hace, hace un plato de jalea. El pensar es el análisis lógico que van a hacer cada uno de nuestros niños bajo el entendimiento intelectual de una situación. Aquí el niño va a investigar, va a pensar, va a hacer un análisis de lo que nosotros le estamos proponiendo. Para luego, ¿qué cosa? Es el hacer. La habilidad para lograr que las cosas se hagan al incluir personas y eventos mediante la acción. Incluye tomar riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sentir, estamos hablando de la razón de los sentimientos. El ver, estamos hablando de la visión. El pensar, estamos hablando de la parte cognitiva del cerebro. Y el hacer, estamos hablando de la parte manual. Estamos incluyendo acá todas las partes, todos nuestros sistemas para poder realizar un aprendizaje. ¿En base a qué? A estrategias. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando realizamos una planeación de actividades. Estratégicamente yo le tengo que proveer a mi alumno una actividad que haga que estas 4 funciones entren a batalla. Cuando yo planeo una actividad tengo que hacer, ya, esto va a suceder así, lo voy a hacer así, y esto va a suceder. Tengo que, va a ejecutar con la mano, va a interactuar, ya. Luego lo va a sentir, le va a proveer un aprendizaje. Entonces, ahora sí entramos a la planeación directa de actividades. Nuestro DCN, que es lo que nosotros nos rige, ¿cierto? Nuestro DCN es un DCN que nos provee de ¿qué? De una estructura específica para el desarrollo de las actividades con nuestros niños. Nuestro DCN actual ha cambiado ligeramente en algunas acciones, en algunas capacidades, ha cambiado ligeramente, pero no ha cambiado en la esencia. ¿Ya? Es nosotros que tenemos que buscar ese cambio de esencia para poder lograr un mejor aprendizaje y desarrollo de nuestros niños. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice nuestro DCN? Que nosotros vamos a trabajar en base a qué? A 3 grandes áreas curriculares, ¿cierto? Primero es la relación consigo mismo, donde es el alumno que va a desarrollar toda su actividad motriz o psicomotriz. Lo siguiente es la construcción de la identidad personal y la autonomía, donde él va a desarrollarse donde va a estructurar una personalidad, donde va a poner su carácter, donde va a poner su firmeza, donde él va a decir, pues estas son mis manos, estos son mis brazos, estas son mis piernas, en general este es mi cuerpo y este soy yo. Y testimonios de vida, que básicamente es la parte religiosa que cada uno va a desarrollar según el grupo con el que se maneja.
medio natural y social. ¿Qué sucede aquí? ¿Aquí de qué estamos hablando? Es el desarrollo de las relaciones de convivencia democrática, en los valores, es saber el respetar, es saber el trabajar el orden, es trabajar cómo vamos a trabajar esos valores dentro y fuera del aula. Yo no necesito tener 3, 4 años para recién trabajar valores. Yo voy a trabajar valores desde el segundo que mi bebé llega, donde tengo que esperar el turno, donde él primero, yo soy después, donde primero me dan a mí y ahora te lo tengo que pasar a ti. Ese respeto se lo tengo que enseñar desde que el niño llega. El cuerpo humano y la conservación de la salud. Él debe reconocer su cuerpo y las cosas que no le hagan daño a su cuerpo. Bien, aquí no estamos hablando de cosas muy abstractas ni concretas, cosas muy simples. Nosotros vamos a desarrollar con nuestros niños en estimulación temprana cosas muy simples como el reconocimiento de su cuerpo, de su esquema corporal, de su motricidad, de su esquema grueso, de su esquema fino, algo que ellos pueden desarrollar. Seres vivientes, punto físico y conservación del agua. Aquí nosotros no solamente vamos a trabajar con nuestro cuerpo, vamos a trabajar con las cosas que lo rodean. ¿Qué nos rodean? Nos rodean animales, nos rodean plantas, nos rodea todo un sistema viviente y no viviente. Y él lo tiene que aprender a reconocer. Y bueno, vamos a trabajar números y relaciones. El reconocimiento de las nociones espaciales, que es sumamente importante. El que está arriba, que está abajo, que está adelante, que está detrás, que está a un lado, que está al otro lado, cuál es mi derecho, cuál es mi izquierda. No estoy hablando de lateralidad, estoy hablando de reconocimiento a nivel esquemático, de un esquema corporal. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda, cojo con mi mano derecha, ahora me toca usar mi mano izquierda. Voy a levantar mi pierna derecha, voy a levantar mi pierna izquierda. ¿Ya? Y bueno, el número y relaciones, nosotros vamos a trabajar numeración desde chiquititos. No necesitamos que nuestros niños tengan 3, 4, 5 años para trabajar números. Nosotros vamos a contar desde que ellos llegan, desde bebés. ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Cuántas niñas vinieron hoy? ¿Cuántas niños vinieron hoy? ¿Cuántas mamis vinieron hoy? ¿Cuántos papis vinieron hoy? ¿No? Y por último, comunicación, que es expresión y comprensión oral. Aquí estamos hablando de toda la parte articulatoria, toda la parte comprensiva. Estamos hablando de la comprensión de imágenes y símbolos, y expresión y apreciación artística, toda la parte gráfico-plástica. El DSM nos provee de estos 3 grandes áreas curriculares y de estos contenidos curriculares inmensos. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Cómo yo voy a adecuar esto en el desarrollo de día a día de una sesión de aprendizaje con mis niños? Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a hacer para que mi niño de 11 meses pueda trabajar? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo vamos a dividir esas actividades? Bien, el DSM nos provee de temas transversales sumamente importantes para el desarrollo personal de cada familia y de cada niño. ¿Y por qué acá digo familia? Porque el niño no viene solo, el niño viene con mamá, con papá, con la tía, con la nana, con la abuelita, ¿cierto? Entonces, estos temas transversales, más que trabajar con el niño, yo los voy a trabajar en función de la familia. ¿Qué quiero lograr con mis actividades diarias con el cambio de esta familia, ¿no? Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía, educación en y para los derechos humanos, educación en valores de formación ética, educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental, educación para la equidad de género. Todos estos 5 temas transversales nosotros los tenemos que aprender a desarrollar en función de las actividades diarias que tenemos. Así como ahora ha cambiado
del DSN ha cambiado rutas de aprendizaje en diferentes niveles. Nosotros tenemos que adecuar estas rutas, estos aprendizajes, estas capacidades, estos conocimientos, estos aprendizajes para el desarrollo del niño. ¿Qué criterios debo de tener para una programación? ¿Qué competencias voy a seleccionar? Yo puedo seleccionar la competencia que a mí se me ocurra o tengo que trabajar en función de un grupo de edad. ¿Cómo vienen nuestros niños hacia nuestro centro de estimulación? ¿Por un grupo de edad o por género? Por un grupo de edad. Y nuestros grupos de edad no son grandes, no estamos hablando de un año. Miren, mis grupos de edad son pequeñitos. Los grupos de edad con los que yo voy a trabajar bebés de recién nacidos hasta 3 meses, de 4 meses a 6 meses, de 7 meses a 9 meses, de 10 a 12 meses, de 12 a 18 meses, de 18 a 24 meses y de 24 a 36 meses. Miren, ¿cuántos grupos de edad voy a desarrollar? ¿Cuántos tipos de programaciones debo de tener? ¿Ya? El más amplio es que es un año de edad. Pero todos los demás hasta acá son grupos de 3 meses de edad. Y vamos a ver por qué. Y este bloque que tenemos aquí, estamos hablando de grupos de 6 meses de edad. ¿Por qué creen que nuestros bloques aquí son de 3 meses, aquí de 6 y aquí de 1 año? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser? ¿En base a qué estoy manejando esos grupos de edad? A la mí se le ocurrió, se cayó de la cama un día y dijo, oh no, vamos a dividirlo así. ¿Qué puede ser? En el caso de vayamos de 3 meses, vamos de arriba hacia abajo. por lo que son más pequeños y tienen que darles Bien. Nuestros niños en este grupo de edad tienen muchos indicadores de cambio. En 15 días mi niño cambió. Por ejemplo, mi niño nace y entre los 15 y los 40 días, ¿qué logran? Las que son manos, recuerden. ¿Qué empiezan a controlar primero? Control cefálico. ¿En cuánto tiempo? 25 días. No llegó un mes. 20 días. Al mes ya tiene un control exacto cefálico, un control de cabeza exacto. Al mes y medio ya levantan la cabecita y la empiezan a rotar. Eso sucede más o menos en 1 semana y media.